En esta nueva clase vamos a trabajar con un escenario de movimiento dependiente que involucra tanto partículas con desplazamiento acelerado como sin aceleración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 55 del capítulo 11 aplica tanto para la edición 11 del Beer-Johnston como para la edición 12. Y el enunciado nos dice que la polea A arranca del reposo en el tiempo t igual 0 y se desplaza hacia arriba con una aceleración constante de 3.6 pulgadas por segundo al cuadrado. Si se sabe que el collarín B se mueve hacia abajo a una velocidad constante de 18 pulgadas por segundo, determine A el tiempo en el que la velocidad del bloque C es 0 y B la posición correspondiente del bloque C. Bien, vamos a iniciar este ejercicio trazando el sistema de referencia para definir las posiciones de las partículas. Entonces mi recomendación es que se genere en una referencia desde lo alto o bien desde una partícula que esté en reposo. En este caso lo he colocado en esta ubicación porque las partículas A, B y C son móviles, así que no son candidatas a tener el sistema de referencia. A partir de ese punto vamos a medir las posiciones Y positivas hacia abajo, de modo que vamos a trazar una primera referencia hasta la polea que está unida al collarín A, la cual denotamos como Y sub A. Hacemos lo mismo con la polea B, vamos a tener su posición Y sub B. Y finalmente trazamos la respectiva posición para la polea que une al bloque C, Y sub C. Cabe destacar que cada una de estas cotas de dimensión ustedes las podrían establecer hasta la altura de los collarines y del bloque y el resultado sería el mismo. Yo lo coloco desde las poleas porque van a estar unidas a cada uno de los cuerpos y entonces van a tener las mismas tasas de velocidad y aceleración. Y además porque desde las poleas es más fácil poder definir las longitudes de las cuerdas. Ahora bien, ya trazado este sistema, vamos a extraer un conjunto de datos importantes. Primero se nos dice que la aceleración del bloque A es de 3.6 pulgadas por segundo al cuadrado hacia arriba. Ello implica que en nuestro estándar esta será una cantidad negativa, ya que va en dirección contraria al eje Y positivo. La partícula arranca desde el reposo, por lo tanto tiene velocidad de inicio 0. En el caso de B se mueve hacia abajo con velocidad constante, de modo que su aceleración es 0 y ya que su velocidad es en descenso, para efectos de nuestros cálculos se considera positiva. Y entonces observemos, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para A. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme para B y debemos definir una condición para C. Pero veamos la lógica, se nos está solicitando un tiempo en el que la velocidad de ese bloque es 0, lo cual significa que su velocidad está cambiando en el tiempo. Por lo tanto, dicho bloque va a tener una aceleración desconocida y asimismo su rapidez de inicio tampoco la conocemos. Lo que sí podemos tener certeza es que se encuentra en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la particularidad es que evaluaremos la condición donde su velocidad final vale 0. Y entonces, conociendo este estado de movimiento, nosotros podemos aplicar las ecuaciones de movimiento con aceleración. De modo que empleando una ecuación típica, la velocidad final de C es la inicial más la aceleración por el tiempo. De modo que si hacemos 0 la velocidad final y despejamos ese tiempo, vamos a obtener el negativo de la rapidez de inicio entre la aceleración. De forma que este primer ítem se reduce a estimar estas dos cantidades desconocidas. Y ello lo vamos a lograr analizando la longitud de la cuerda. Y como pueden observar, en este caso solamente existe una soga, la cual es responsable del movimiento dependiente de las partículas. Así que vamos a analizar cómo están distribuidos esos segmentos de longitud del cable. Yo voy a hacer una división en 3 segmentos. Acá a la derecha de la polea a este pequeño segmento lo voy a denominar como número 1. Así que sería el primer aporte de longitud. Unido a esa propia polea tenemos un segundo segmento.
el cual aporta longitud. Y finalmente acá en la polea en B hay dos segmentos los cuales se pueden considerar con la misma longitud con relación a nuestro sistema de referencia. Así que ahí tenemos el aporte de dos segmentos. Y todas esas cantidades tienen que ser igual a la longitud total descrita o bien a una cantidad constante. Lo siguiente ahora es definir cómo están descritas cada una de estas longitudes en términos de nuestro sistema de referencia. Acá para el primer segmento podemos ver que su posición más inferior es coincidente con la del collarín B, mientras que su posición superior es coincidente con la cota Y sub A. Así que aunque hayamos trazado esta relación para Y sub B desde la polea, todas las cuerdas que converjan hasta este sistema en B estarán descritos por Y sub B, sin importar estas diferencias de altura. De modo que para registrar este primer segmento, lo colocamos como la posición más inferior menos la posición superior. Lo mismo sucede para la segunda cuerda. Tiene una referencia de altura superior Y sub A y una referencia inferior Y sub C. Así que tomamos la diferencia. Posición en la parte más baja menos posición en la parte superior. Y para los cables de longitud 3 van desde la posición B hasta la posición C. Y entonces al ser dos cables multiplicamos por 2 y tendríamos la diferencia Y sub C menos Y sub B. Todo ello es igual a una constante. Y entonces vayamos simplificando esta relación a la izquierda. Primero podemos eliminar todos los paréntesis. Ejecutamos las operaciones de términos semejantes. Tenemos por acá Y sub B menos 2 veces Y sub B. Es decir, menos YB. Luego para YA lo tenemos 2 veces negativo. Y para Y sub C 3 veces. Y con esa relación ya podemos derivar con respecto al tiempo. Así que diferenciamos estas posiciones. La derivada de cada posición es la velocidad, conservando su constante y su respectiva nomenclatura. Por otra parte, la longitud total de la cuerda es indeformable, entonces no experimenta cambios en el tiempo. Por lo tanto, su derivada es 0. Ahora, traslademos esta relación al momento de inicio. En el tiempo t igual 0, se va a cumplir que menos la velocidad inicial de B menos 2 veces la de A más la inicial de C tiene que ser 0. De partida se nos dijo que el bloque A partió del reposo, así que se puede anular esa relación. Y entonces, si despejamos la velocidad de inicio para C, vamos a tener que sería 1/3 de la velocidad de B. Y es suprimido su nomenclatura de inicio porque B viaja a velocidad constante. Por ello, este término solo toma un valor, el cual en nuestro estándar era de 18 pulgadas por segundo. Y así entonces ya tenemos el primer dato de interés. La velocidad de inicio de C son 6 pulgadas por segundo. Y esta es una cantidad que nos dio positiva, lo que indica que va en descenso. Ahora bien, vamos a tomar la ecuación de velocidades y vamos a volverla a derivar con respecto al tiempo. De modo que ahora la tasa de cambio de la velocidad corresponde a la aceleración. Y ya que ves una partícula que viaja a rapidez constante, su aceleración se anula. Y si despejamos la aceleración para la partícula C, vamos a tener que sería 2/3 de la aceleración de A. Y sustituimos 2/3 por menos 3,6 pulgadas por segundo al cuadrado. Operamos y obtenemos menos 2,4 pulgadas por segundo al cuadrado. Y este signo negativo, como ya les dije, indica que es en ascenso. Con esta información ya podemos regresar a la ecuación de tiempo. La habíamos definido como menos la velocidad de inicio entre su aceleración. Así que sustituimos los términos. Menos 6 entre menos 2,4. Y ello nos da un tiempo de 2,5 segundos.
Cabe destacar que bajo ningún análisis esta cantidad puede darnos negativa. Sin importar cómo ha sido su referencia hacia abajo o hacia arriba, o desde las poleas o desde los cuerpos, los cálculos nos tienen que arrojar una cantidad siempre positiva para tiempo. Avancemos ahora a B, donde se nos solicita la posición correspondiente del bloque C. Y como siempre les digo en estos casos de posiciones, de partida no conocemos en qué ubicación se encuentra este bloque con respecto a nuestra referencia. Podríamos asumir que se encuentra en una posición de inicio 0, sin ningún problema. Sin embargo, yo voy a dejar el registro de cuánto es el cambio de posición que experimenta el bloque, lo cual corresponde a la velocidad de inicio más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Y sustituimos 6 de rapidez de inicio, 2,5 del tiempo, menos 2,4 de aceleración y el cuadrado del tiempo. Ello nos da como resultado positivo 7,5 pulgadas, lo cual indica un descenso de la partícula. Entonces en ese tiempo tenemos la certeza de que se movió esa cantidad hacia abajo, y ello partiendo desde esta posición de inicio. Ya si se nos dijera la posición inicial es 4 pulgadas, etc., ahí sí podríamos sumar el cambio y obtener la posición final. Sin embargo, mi recomendación es trabajarlo con esta nomenclatura de cambio. Y ahora bien, una de las conclusiones más importantes de este ejercicio es que cuando estamos considerando longitudes de cuerdas, como estamos en cinemática de partículas, ignoramos todo el volumen del sistema que está acoplado y tomamos simplemente una referencia absoluta para toda la partícula, de modo que las longitudes de las poleas y los sistemas de acoplamiento se pueden ignorar. Por otra parte, recordar la importancia de establecer el sistema de referencia desde una posición donde no existan partículas en movimiento. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse, y nos vemos en la siguiente clase de movimientos dependientes de partículas. Gracias por su atención.